comienzo, después de ciertos errores técnicos en el estacionamiento, vamos a dar comienzo a esta mesa dedicada a las pensiones. Y se tituló, y ustedes van a saber por qué, ese título de El regateo de un derecho, precisamente porque muchas veces no interpretamos que en la ley los derechos son eso, derechos. No se cuestionan, no se negocian, y pareciera que en las pensiones hay una negociación en los derechos adquiridos. Vamos a inaugurar las dos mesas que vamos a tener sobre seguridad social, y el doctor Manuel Falconi, que es el coordinador del posgrado de nuestra facultad, hará la inauguración. Bueno, buenos días a los que me acompañan en esta mesa, a la maestra Odilia Ulloa, al doctor Pedro Moreno, al actuario Carlos Contreras, quienes nos van a platicar sobre, van a discutir y presentarles a ustedes algunas cuestiones relacionadas con pensiones, el regateo de un derecho. Y yo le agradezco mucho al doctor Alonso, al maestro José Antonio Flores, por esta iniciativa. Me parece muy oportuna. El tema es muy relevante. Las reformas de la seguridad social mexicana es un tema que está en discusión en todo el mundo y que está causando conflictos. Ustedes saben, en muchas partes. Grecia en este momento tiene un gran problema justamente por una serie de reformas que tienen que ver en particular con la seguridad social. Por otra parte, es un tema también desde el punto de vista académico de interés, sobre todo para los actuarios. Entonces, me parece que desde diferentes facetas es muy conveniente abrir un foro de discusión como este que nos han permitido a través de su iniciativa el maestro Flores y la doctora Alonso. Es un tema también de interés para el posgrado de la Facultad de Ciencias. Hemos recientemente, en diciembre de 2014, fue aprobado el Programa Único de Especializaciones en Ciencias Biológicas, Físicas y Matemáticas de la Facultad, que es donde se inserta justamente la especialización de pensiones, como un primer paso hacia crear un posgrado para las ciencias actuariales, que todavía es un vacante de nuestra universidad. Los actuarios, lo hemos dicho en varias otras ocasiones, tienen que acudir a otras instancias administrativas o de organización, por ejemplo, o economía. Incluso el mismo programa de ciencias matemáticas de la UNAM acoge a los actuarios interesados en desarrollarse a nivel de posgrado. Sin embargo, no hay un posgrado estrictamente para las ciencias actuariales, y creo que hemos puesto la primera piedra, digamos, con vistas a que en un futuro muy cercano tengamos esa posibilidad ya en la UNAM. Les agradezco mucho a todos ustedes su presencia. Esto es importante, pues, ustedes aquí, justo para ir armando una discusión en torno a estas situaciones y poder tener alguna postura al respecto. No quisiera abusar mucho ya de esto, y para ser breve, entonces vamos siendo ahorita a las 25 de este día 11 de mayo. Declaramos formalmente inaugurados los trabajos de esta mesa de reformas a la seguridad social mexicana. Muchas gracias, y que sea de mucho provecho para todos los que están aquí. Gracias. La mesa está conformada, como lo dijo el doctor Falconi, con 3 expertos en los temas de pensiones y de seguridad social. La maestra Odilia Ulloa Padilla es licenciada en Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero, con estudios de maestría en Economía en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene diplomados en el Instituto Nacional de Administración Pública, el Colegio de México, el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho a la Seguridad Social, asesora y secretaria técnica de la Comisión de Seguridad Social de la
Cámara de Diputados en 4 legislaturas y actualmente es asesora del senador presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. El actuario Carlos Contreras Cruz, egresado de nuestra Facultad de Ciencias, tiene ya 13 años de experiencia docente impartiendo materias de teoría del seguro, seguridad social, pensiones privadas, seminario de evaluaciones actuariales de la seguridad social y base de datos. Ha sido investigador y consultor en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social a través del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, donde actualmente se desempeña como titular de la División de Actuaría y Financiamiento. A nivel internacional ha brindado diversas asesorías y consultorías a nivel actuarial y de la seguridad social, como por ejemplo con la Caja del Seguro Social de Panamá, la Universidad Externado de Colombia, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Universidad Central de Venezuela, por mencionar algunas. El doctor Pedro Moreno Salazar, doctor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Administración Pública, profesor investigador de la UAM Xochimilco, experto en el área de seguridad social, políticas públicas y análisis comparado. También asesorado y desarrollado diversas investigaciones con relación a seguridad social, tanto a nivel internacional con la CEPAL y también con la Cámara de Diputados. A continuación vamos a hacer la temática, vamos a variar un poco lo que habíamos dicho por el retraso que tuvimos en el estacionamiento, y serán 15 minutos de cada uno de los ponentes y después ajustamos el correspondiente al respecto. Para introducir este tema, que es de vital importancia para nuestra sociedad mexicana, pues vemos que los sistemas de pensiones en cualquier país del mundo pues tienen como objetivo proteger los ingresos del trabajador y su familia por diversas contingencias, como pueden ser la vejez, la cesantía en edad avanzada, la muerte o accidentes y enfermedades que conducen precisamente a la invalidez. Nuestro sistema de pensiones es extremadamente diverso, fragmentado. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues tenemos instituciones de seguridad social, que son las principales, dadoras, en este caso, de las pensiones, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE y el ISSSTE. Paraestatales, como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etc. Dentro de las sociedades nacionales de crédito tenemos a Bancomex, Banjército, Banobras, Bansefi, etc. Cada uno de ellos con un sistema diferente de pensiones. Esta es una diapositiva que marcó precisamente la Cámara de Diputados sobre la información al respecto de cuántos pensionados y cuántos afiliados tiene el sistema. De la encuesta de seguridad social 2013 podemos ver las cifras que son importantes en el caso del sistema de seguridad social mexicano. Una de las cualidades importantes de la estadística es que nos menciona en esta encuesta afiliación, y la afiliación incluye al Seguro Popular. Si nosotros consideramos eso y nada más ven la que dice total, que es la barra más alta, el 77.21% de la población de los 110 millones de mexicanos aproximadamente tienen una afiliación considerada como seguridad social. La otra diapositiva, la otra gráfica, les marca la derechohabiencia directamente a la seguridad social. Y esa derechohabiencia ya es muy diferente, 41.79. O sea, en el caso de las pensiones no hay una cobertura ni siquiera llegando al 50%, todavía en el 2009 estábamos muy cercanos al 50%, en el 2011 habíamos rebasado el 51% y ahora en el 2013 estamos realmente en una cobertura del 41.79. Para el caso de las pensiones, que ese es el tema de esta mesa, ustedes pueden ver ahí que está en total el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, y otras instituciones. Y podemos ver en la de total de pensionados que la barra más chiquitita, que es la azul, es la que marca hasta un salario mínimo las pensiones para la encuesta de seguridad
Social 2013. Y el color siguiente, que es el rojo, marca hasta 2 salarios mínimos. Podemos ver que en la barra que dice total, estamos teniendo aproximadamente el 53% de la población mexicana con una pensión hasta 2 salarios mínimos. El IMSS siempre ha tenido más grande la barra de un salario mínimo y más chica la barra comparada con el ISSSTE de hasta 2 salarios mínimos. Pero ustedes pueden ver que a nivel nacional, pues estamos hablando del 53% con este tipo de pensiones. La siguiente gráfica son los cuestionamientos al respecto, los números con respecto a esto. Bueno, la OCDE hizo un estudio o varios estudios sobre los sistemas de pensiones en México e identificó varios aspectos que debieran mejorarse en nuestro sistema. Entre ellos tenemos el proceso transitorio del sistema antiguo al nuevo, el nivel de cotizaciones, el sistema de protección social a la vejez y la fragmentación del sistema. Y en el primer aspecto, que es el de esta mesa, nos dice: el proceso transitorio del sistema antiguo al nuevo debe allanarse para evitar el desprestigio del sistema. El principal problema que enfrenta el sistema de pensiones proviene del proceso transitorio establecido para pasar del sistema antiguo al nuevo. El proceso transitorio establece que todos los individuos que en el momento de la reforma estaban y habían contribuido tienen derecho, cuando se jubilen, a elegir si el monto de su pensión se establece con base en la fórmula del sistema antiguo o con base en el valor de los activos acumulados en la cuenta individual del nuevo sistema. La fórmula de beneficio definida del antiguo sistema proporciona un monto de pensión que no solo está relacionado directamente con las contribuciones del individuo, sino que es bastante mayor que el monto que los ahorros acumulados permiten cubrir. Por eso presentamos las cifras del tipo de número de pensión que tienen los mexicanos en su mayoría. Entonces, dada esta situación, la mesa va a intentar dar una explicación, no lo que dice la OCDE, sino en general de este problema. Por eso, ¿qué es esto a lo que nos enfrentamos en el sistema de pensiones mexicanos? Para esta primera ronda daremos el primer lugar a la maestra Odilia Ulloa, quien nos hará una presentación al respecto. Aprovecho. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, doctora, por dar José Antonio, por la invitación a estar con ustedes. Dado que solo tenemos 15 minutos en esta primera intervención, me voy a ir muy rápido. Miren, mi presentación lo que busca en este primer momento del panel es como contextualizar la reforma, situar los elementos más importantes del diseño de la reforma, sobre todo a los dos programas públicos más grandes del país, el del Seguro Social y el del ISSSTE, algunas de las promesas que contuvieron estas reformas. El tema de las evidencias no lo voy a abordar porque nos llevaríamos demasiado tiempo, pero las evidencias son rotundas. El sistema no va a generar pensiones, mucho menos pensiones dignas, que fue parte de las promesas. Para este contexto nos permitirá, creo yo, después, en un segundo momento, pasar particularmente a analizar o a revisar parte de las propuestas principales que formula la OCDE en un documento que fue presentado en octubre del año pasado sobre un estudio, según se señala, a profundidad del sistema de pensiones mexicano. 18 años después, varias de los elementos de una reforma que se planteó como la solución para todo el siglo XXI, pues resulta que siempre no. Y justamente parte de quien está al frente de este organismo, José Ángel Gurría, formó parte del equipo económico que en 1995 diseñó
la reforma de pensiones del Seguro Social, que se estableció como el catalizador para reformar el resto de sistemas públicos de pensiones, de empleados públicos a nivel federal, estatal y municipal, universidades y otros programas derivados de contratación colectiva y o condiciones generales de trabajo, como Pemex, CFE, el propio plan de pensiones de los trabajadores del Seguro Social, banca de desarrollo, etc. Entonces es muy simpático revisar o señalar que quien estaba al frente de la quien está hoy al frente de la OCDE ahora hace un conjunto de recomendaciones al gobierno mexicano para reformar la reforma de 1995, que como veremos más adelante pues implica mayores sacrificios y hace más rígidas las condiciones, los requisitos para que los trabajadores mexicanos, hombres, mujeres, puedan acceder a una pensión al final de su vida productiva. Miren, como antecedentes de la reforma estructural, aquella que en 95 sustituye un sistema de pensiones de beneficio definido, denominado por las propias autoridades y el Banco Mundial, el BID y la OCDE como un sistema de reparto, por sus características en el momento de la reforma, tiene como antecedente la implementación tanto en el régimen de pensiones del Seguro Social como en el régimen de pensiones de los empleados públicos afiliados al ISSSTE, la implementación de un seguro de ahorro para el retiro en 1992. El sistema de ahorro para el retiro se crea a partir de diseñar en las dos leyes todo un capítulo que hablaba de un sistema complementario basado en la capitalización individual. Es muy importante, mi enfoque de toda la reforma ha sido desde el enfoque económico y laboral. Entonces, yo sitúo el inicio, el antecedente de la reforma estructural que se va a dar en 1995 al sistema de pensiones como parte del recambio del patrón de acumulación en México en los años 80, ¿no? un patrón de acumulación que no genera al ritmo necesario, al ritmo que se requiere o que se demanda el crecimiento del empleo formal, ¿no? También forma parte de una política fiscal que digamos, la reforma de pensiones en general, que tiene que ver con disminuir aquellos pasivos, así le llama el gobierno, vinculados a la seguridad social y en especial a las pensiones, y que tienen que ver con un costo fiscal o tienen que ver con transferencias de recursos fiscales para el financiamiento de prestaciones, sobre todo como las pensiones. De ahí que la reforma también se vincula con el recambio de la política social, que tiene que ver con la transferencia de actividades que venía realizando el sector público a través del IMSS y el ISSSTE, como la administración de los fondos de pensión y a su vez la provisión de pensiones. También hay un cambio, ¿no?, de un sistema público a un sistema privado de administración, de un sistema de beneficio definido a un sistema de contribución definida, ¿no?, de un sistema en donde, justo como parte del panel de esta mesa, es de un derecho cierto a una pensión, a la contratación o a la compra de productos, ¿no? Productos bajo la forma de renta vitalicia, retiros programados, seguros de sobrevivencias, el trabajador tendrá que comprar en el mercado. Entonces pasamos del Estado, en esta lógica, al mercado. También forma parte la reforma de pensiones en México de una política macroeconómica de fomento del ahorro interno para dejar, según, de depender del ahorro externo. Y justamente cuando se crea el sistema de ahorro para el retiro, en el Plan Nacional de Desarrollo 89-94, estamos en el régimen o en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se estableció que el diagnóstico económico estableció que el problema fundamental del crecimiento en México era el de su financiamiento. En este diagnóstico se señalaba que las grandes transferencias de recursos al exterior por el tema del pago de la deuda fue el argumento central para explicar la falta de financiamiento interno y
De ahí que se señaló que cambiar el sentido de esta transferencia era la condición necesaria y suficiente para que nuestra economía creciera o tuviera los recursos para crecer. Esta estrategia entonces fue acompañada por mecanismos para fomentar el ahorro interno, para dejar de depender del ahorro externo. Uno de ellos fue justamente la captación de ahorro obligatorio y forzoso de la Seguridad Social, y es así que se crea el llamado sistema de ahorro para el retiro. En las leyes del Seguro Social, se reforman las leyes del Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit, para crear el llamado SAR, basado en la capitalización individual, como decía al principio, y se crea un nuevo seguro de retiro y se individualizan las aportaciones de vivienda. Todos los trabajadores en ese momento del apartado A y B, afiliados al Seguro Social y al ISSSTE, se les abrió una cuenta en los bancos por parte de las dependencias y entidades o de los patrones privados. En el sistema bancario llegaron a haber hasta 27 bancos administrando el SAR. Los objetivos del SAR fueron los siguientes: incrementar el ahorro interno para financiar la inversión y estimular la actividad económica, mejorar los ingresos de los trabajadores al momento de su retiro, permitir a los trabajadores disponer de recursos al quedar desempleados o incapacitados temporalmente. Era como un poco el elemento de lo que sería o podría ser hacia el futuro el diseño de un seguro de desempleo, con los recursos de la cuenta individual del 2% depositado por los patrones para retiro. El trabajador, cuando queda en desempleo, puede retirar hasta el 10%. En el viejo SAR, en el sistema de ahorro para retiro, hasta el 10% de lo que tenga acumulado en su cuenta de retiro. Y bueno, digamos, olímpicamente se señalaba que buscaba también propiciar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros, permitiéndoles invertir, esto es textual, el producto de su ahorro con la mejor combinación de riesgo y rendimiento. Entonces, imagínense, el 70% de trabajadores afiliados al Seguro Social son obreros que están afiliados con salarios de 1 a 5 salarios mínimos. La proporción a 60% de estos trabajadores son de 1 a 3 salarios mínimos. Entonces, este asunto de hacer la mejor combinación de riesgo y rendimiento, pues había que tener como varios cursos de finanzas y del sistema financiero. Bueno, este SAR que se crea para los trabajadores de los dos programas o sistemas más grandes de pensiones del país, no se deja madurar, y porque en 1995, o sea, ¿qué teníamos con el SAR? Con el SAR asistimos de 92 hasta 95, que es que se reforma la ley del Seguro Social. En realidad tuvimos un emergente sistema mixto, un sistema en el que el trabajador tendría derecho a una pensión derivada del esquema de fondos colectivos, del sistema de reparto tradicional, con beneficio definido, más un complemento de esa pensión a partir de una cuenta de capitalización propiedad de cada trabajador. Entonces, estábamos asistiendo ahí a un esquema mixto. Este esquema mixto no se deja madurar, ¿no? Porque en 1995, ya en el sexenio de Zedillo, Ernesto Zedillo se envía una iniciativa de nueva ley en noviembre de 1995, que tiene varios objetivos, entre ellos cambiar radicalmente el régimen de pensiones anterior por uno nuevo, sobre todo para las nuevas generaciones, de un sistema basado en la capitalización individual. Pero antes de eso, rápidamente, como antecedentes también están las críticas que formularon el Banco Mundial en 1994 y el BID a los sistemas públicos de pensiones. Entre ellos, parte de estas críticas fueron que los sistemas anteriores, los iniciados en América Latina en los años mediados de los años 30-40, tenían un problema de baja cobertura, no cubrían más que al 38% de la población económicamente activa, pagaban pensiones solo al 31% de las personas mayores de 60 años, su alta fragmentación. Aquí en el caso mexicano hay que tener mucho cuidado cuando se habla del tema de la alta fragmentación, porque es un elemento para la reforma. La alta fragmentación efectivamente se da
en el sector de los trabajadores del sector público en los 3 niveles de gobierno, sobre todo en los 2 y en las grandes empresas y algunas entidades y dependencias en los 3 poderes, en el poder ejecutivo a nivel de las entidades federativas. Esto así fue, digamos, es un asunto que se venía arrastrando desde los años 20, mediados de los 20, 30, en que cada estado también estaba obligado a establecer un régimen de protección social, de seguros sociales para sus empleados públicos, y no sé, digamos, el ISSSTE federal no logró, digamos, generar o ampliar la cobertura con todos los trabajadores del país en los 3 niveles, en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno. Nunca se planteó una reforma así para hacer crecer la cobertura. Creo que pudo haber sido un camino, ¿no? Pero no se hizo, y esto se utiliza como un elemento para reformar, porque se señala que la fragmentación lleva a su vez a desigualdad en los requisitos para acceder a las pensiones, sobre todo en jubilación, de retiro, y también, digamos, hay desigualdad en los beneficios. De acuerdo con la visión del Banco Mundial, también los sistemas antiguos, o sistemas solidarios, enfrentaban un problema de fragilidad financiera derivada de la relación entre beneficios y contribuciones, y que las reservas acumuladas eran escasas o nulas, lo que generaba transferencias crecientes fiscales. También la caída de relación activo-pasivo, dado el envejecimiento de la población. Aquí no se señalaron las condiciones de caída del empleo de nuestras economías en América Latina. Se insistió mucho en la caída de la relación activo-pasivo a partir del envejecimiento de la población, que es un elemento que incide en los sistemas, pero que no es el único elemento que incide. Y por otro lado, otra crítica fue el inadecuado manejo administrativo y financiero de las entidades públicas administradoras, la inadecuada administración de los fondos de pensiones, en este caso del IMSS y del ISSSTE, en la visión del Banco Mundial, y pues transitar de una administración de los fondos de pensión pública a una administración privada, pues iba a garantizar una mejor eficiencia en la administración de los fondos y también en el pago de los beneficios. En concreto, el Banco Mundial critica entonces los tradicionales regímenes de pensiones, proponiendo un modelo de reforma que permitiera a los países adaptarse a las transiciones económicas, demográficas que está experimentando el mundo a fines del siglo pasado. Propone implantar un sistema basado en capitalización individual con administración privada. El modelo se presentó como ideal a seguir en países como México, en países como México, que no solo enfrentaban los problemas propios del sistema de reparto, cuyas bases económicas, financieras, demográficas y hasta políticas, señalaba el Banco Mundial, presentaba signos de agotamiento. Estos elementos de diagnóstico que presentó el Banco Mundial y el BID también fueron los elementos que se establecieron en el diagnóstico para reformar el sistema de pensiones del Seguro Social. Otra vez, tenemos más o menos el mismo diagnóstico económico en el Plan Nacional de Desarrollo siguiente, 95-2000, en el sexenio de Zedillo. Vuelve a señalarse, igual que en el anterior de Salinas de Gortari, que el problema central del crecimiento económico era el de su financiamiento. Entonces, el diagnóstico en esta ocasión situó en la carencia de ahorro interno, la insuficiencia del financiamiento necesario para la inversión en crecimiento. La estrategia entonces fue fomentar e incrementar el ahorro público y privado, asignando al ahorro externo un papel secundario. Para ello se formularon 5 líneas estratégicas en ese plan, entre ellas 2 muy conocidas. Bueno, la que nos ocupa, y la otra fue la reforma tributaria. No sé si algunos de aquí, muchos somos muy jóvenes, seguramente no sabrán de esto, que ya es parte de arqueología. 95 ya estamos hablando de muchos años. La reforma tributaria que elevó la tasa de impuesto al valor agregado de 10 al 15% en abril de 1995, y la siguiente precisamente la reforma a la ley del Seguro Social, junto con la expedición de la ley del sistema de la ley de los temas de ahorro para el retiro 95-96,
que dan lugar justamente a un nuevo sistema de pensiones basado en cuentas individuales administrado por las AFORES. En el diagnóstico de pensiones del Seguro Social se señaló igual que había un problema de incremento en el número de pensionados en relación a los asegurados. No se habló aquí de cómo estaban digamos, las transformaciones del mercado de trabajo. Las cuantías mínimas se habían incrementado del 35% de cuantía mínima de las pensiones al 100% de un salario mínimo entre 89 y 95, pero se señalaba que las cuotas se habían incrementado muy poco para financiar las pensiones del 6 al 8.5%. No existían reservas monetarias para cubrir las pensiones, dado que por mandato del legal los remanentes se invirtieron en infraestructura para atención médica y prestaciones sociales. No se contaba con reservas líquidas necesarias. En el diagnóstico se señalaba, estamos en 1995, que en 1999 los ingresos por pensiones los egresos para el pago de pensiones iban a superar los ingresos y que el uso de la reserva, que hay una reserva mínima, se agotaría 2 años después, en el año 2001. Entonces, por lo tanto, el sistema de IBCM, el sistema de pensiones de invalidez, vejez, cesantía, edad y muerte, sería incapaz de garantizar las prestaciones a que tenían derecho los pensionados y los cotizantes actuales. Estamos situados en 1995. Otro elemento de crítica, se señalaba que la inflación había repercutido negativamente en el monto de las pensiones y que, entre otras razones por ello, el 90% de los pensionados en noviembre de 1995 recibía una cuantía mínima de un salario mínimo, por lo que el sistema no había retribuido equitativamente a los trabajadores. Y también se señalaba como crítica al sistema de pensiones del Seguro Social, que databa de 1943 a la fecha, que presentaba problemas de injusticia fundamentalmente con trabajadores de más bajos ingresos y mujeres, quienes al no, digamos, cotizar el mínimo de 10 años, perdían sus cotizaciones y no se les regresaba nada. Igual también había injusticia, un ejemplo ponían, un trabajador que había cotizado 40 años obtenía la misma pensión que uno que solo lo había hecho por el periodo mínimo de cotización de 500 semanas, que vienen siendo aproximadamente 10 años. Por ello se plantea entonces, se plantea entonces una reforma estructural, una reforma a las pensiones que va a tener 2 componentes, una reforma estructural sustitutiva y paramétrica. El seguro de invalidez, vejez, cesantía, edad avanzada y el seguro de retiro se rediseñan para conformar 2 nuevos seguros. El seguro de retiro, cesantía y vejez y el seguro de invalidez y vida. Este seguro justamente de retiro, cesantía y vejez es el que soporta el nuevo sistema de capitalización individual, es el seguro que administran las AFORES. Habría que decir que no aumentó la prima tripartita de financiamiento a este seguro, son un rediseño financiero, pero se estableció a cambio una cuota social a cargo del gobierno federal que ha sido modificada hace poco y que una cuota social a cargo del gobierno del Estado que se deposita en la cuenta individual de los trabajadores que tienen salarios de 1 a 15 salarios mínimos. Les decía que este seguro se basa en el sistema de capitalización individual, gestión privada, administración privada y con una garantía de una pensión mínima por parte del gobierno federal, o sea, por parte de recursos fiscales. Este seguro se financia, fíjense, esto es un asunto importante porque lo está señalando la OCDE como parte de los elementos de recomendación o de propuesta. Este seguro ya está previsto en las 2 leyes, tanto del IMSS y del ISSSTE, que se financia también complementariamente con los recursos no utilizados de la subcuenta de vivienda, o sea, la subcuenta de Infonavit y la subcuenta de Fobiste, que desde 1992 ya estaban individualizadas y los trabajadores tienen, digamos, una cuenta que está señalando cuánto tienen acumulado en esa cuenta. Si el trabajador al final de su vida productiva, bajo el sistema de cuentas individuales, tiene un saldo acumulado en la cuenta individual,
ese saldo acumulado tiene que aplicarse para financiar la pensión, de modo tal que el gobierno no financie o financie menos las famosas pensiones garantizadas. O sea, hay que utilizar todos los recursos redundantes para que el gobierno federal no tenga que financiar pensiones mínimas. Voy terminando con esta parte ya de la... miren, no voy a alcanzar a señalarlas ni el diagnóstico del ISSSTE, ni las características de la reforma de pensiones del ISSSTE, pero son muy parecidos. La reforma del ISSSTE es una reforma espejo. En algunos elementos de diseño, de detalle, sí cambia, sobre todo en el régimen de transición y en la forma en la que hay que contratar las pensiones de riesgos de trabajo y de invalidez y vida, pero en general es una reforma espejo. Recomendada también, por cierto, por el Banco Mundial al gobierno de Vicente Fox y luego de Felipe Calderón desde 2001. El seguro de retiro, cesantía y vejez se aumentó, ahí está un elemento de reforma paramétrica. Los rangos de cesantía y vejez se aumentó el límite máximo de cotización de 10 a 25 veces el salario mínimo. Ojo, porque ese es otro elemento de propuesta de reforma de la OCDE que plantea disminuir el límite máximo de cotización de 25 a 10. En aquel momento de la reforma se dijo, hay que aumentar el límite de cotización de 10 a 25 veces para que a las cuentas individuales lleguen más recursos. Los trabajadores y los patrones, sobre todo los trabajadores, estén más incentivados a que sus patrones los den de alta con salarios más altos, se va a evitar la evasión, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy, 18 años después, la OCDE está planteando regresar, disminuir este límite máximo a 10 veces el salario mínimo. También en este seguro de capitalización individual aumentó en relación al sistema anterior las semanas de cotización mínimas para tener derecho a la pensión por cesantía de vejez de 500, o sea, más o menos 10 años, a 1.250 semanas de cotización, más o menos 25 años. O sea, el tiempo de espera aumentó 15 años para tener derecho a una pensión. Rápidamente, y con estos tres elementos más termino, imagínense ustedes a los trabajadores de la construcción bajo el sistema de cuentas individuales alcanzar el requisito de 25 años de cotización. Aparentemente es poco, pero con las características del mercado de trabajo, la alta informalidad, es un elemento dramático el haber aumentado 15 años el tiempo de espera para tener derecho a una pensión de cesantía avanzada o a una de vejez. Los trabajadores de la construcción en promedio aportan 6 meses. Esto quiere decir que tendrían que aportar para pegarle a una pensión mínima pagada por el gobierno federal 50 años. Y en el caso de los jornaleros que tienen derecho al régimen obligatorio, aunque no los den de alta sus patrones, los jornaleros trabajan en promedio 3 meses al año. Requerirían 75 años para aspirar a una pensión por lo menos garantizada por el gobierno federal. Otro elemento, no aumentaron las edades de retiro, se mantienen en 60 años el requisito para cesantía avanzada y 65 para vejez. El tema del régimen de transición, este es el elemento distinto con la reforma del ISSSTE centralmente. En el caso de la reforma del Seguro Social, todos están enterados seguramente que los trabajadores que estaban afiliados al momento de la reforma y sus beneficiarios también tienen derecho a, llegado a cumplidos los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de una pensión, tienen derecho a elegir el esquema de pensiones de la ley que se abrogó o bien escoger el esquema de pensiones de la nueva ley. En estos casos, todos los trabajadores quedaron sujetos a las nuevas bases de cotización. Todos los trabajadores que eligen ley 73, para todos los trabajadores que eligen ley 73 se mantiene el requisito de 500 semanas de cotización. Para los trabajadores que eligen ley 77 y de nueva afiliación, evidentemente el requisito son las 1.250 semanas de cotización. Esto implica un bono implícito de reconocimiento, no monetizado, pero sí se reconoce el trabajador que haya cotizado bajo la ley anterior y decide pensionarse bajo la nueva ley, se le contabilizan las semanas de cotización en el sistema anterior para efectos de que pueda alcanzar bajo las 1.250
semanas de cotización. Termino. ¿Qué fue lo que se ofreció? Y es más o menos lo mismo que se ofreció en la reforma del ISSSTE, con este nuevo sistema de capitalización individual. Otorgar pensiones más dignas, esto es textual, está en la exposición de motivos de la nueva ley del Seguro Social, del 21, que se aprobó el 21 de diciembre de 1995, entró en vigor el 1 de julio de 97, son elementos que también están en la exposición de motivos de la iniciativa por la que se expidió la ley de los temas de ahorro para el retiro el 23 de mayo de 1996. ¿Qué se ofreció? Otorgar pensiones más dignas, pensiones con la debida sustentabilidad financiera, lo cual querría decir que no debería de haber en el modelo una pensión garantizada, mínima garantizada por el gobierno federal con recursos fiscales, si, garantizaba una debida sustentabilidad financiera. Pensiones inmunes a la inflación, sí, pero con cargo, la actualización con la inflación del monto de las pensiones. Una vez que tienes una pensión bajo un nuevo sistema, la ley señala que se debe incrementar esa pensión una vez al año en el mes de febrero con la inflación. Sí, nada más que esto se hace con cargo a los recursos de la cuenta individual, no es un asunto mágico. O sea, tiene que, cuando la compañía vende el producto, la renta vitalicia, ya internaliza el costo de actualizar las pensiones con la inflación. Entonces no es un atributo del sistema de capitalización por sí mismo. Crear un sistema de pensiones equitativo y transparente, no les puedo decir todo lo que está pasando en la industria financiera de las AFORES con el tema de la transparencia y la equidad, mucho menos. Respecto a los derechos adquiridos a través de un esquema de transición que hoy la OCDE está cuestionando y está proponiendo que se modifique a través de un esquema de prorrata que seguramente se va a analizar más adelante. Utilizar los recursos previsionales como ahorro interno disponible para la creciente generación de ahorro de generación de empleos. Pues sí, se ha incrementado el ahorro interno, hay 2.6 billones de pesos administrados por las AFORES. Se está financiando, los recursos pasaron de financiar clínicas y hospitales a financiar deuda de gobierno y deuda de empresas privadas nacionales y extranjeras. Y también que el sistema ofrecería rendimientos atractivos para los recursos propiedad de los trabajadores. Para cada uno de estos supuestos hay hoy a 18 años se puede establecer las tendencias negativas del sistema de capitalización individual y frente a ello, lo que viene a decir la OCDE es hacer más rígidas las condiciones para el disfrute de las pensiones en la vejez de los trabajadores y las trabajadoras mexicanas. Perdón, me he pasado. Continuamos con el actor Carlos Contreras. Bueno, en primera instancia, mi agradecimiento y reconocimiento a la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Ciencias y obviamente a través de la especialización de pensiones por la realización de estas mesas en las cuales no sé si vayamos a encontrar una solución, pero por lo menos hay que informar acerca de la situación que se avisora en el caso de que la OCDE tuviera suficiente fuerza como para que estas propuestas que realiza se tomen en consideración. Se nos plantearon algunas preguntas para poder participar en esta mesa con la idea de que podamos atender a las inquietudes de los trabajadores, de los futuros trabajadores, que aquí hay varios o muchos de ellos. Por cierto, si alguno tiene sus ojitos cerrados, hablen un tantito para que nos abran. Y me voy a ir directamente a una de esas preguntas que habla de cuál es nuestro problema concreto respecto a este tema del informe de la OCDE. Yo creo que en primera instancia, bueno, tenemos que reconocer lo que ya el líder del proyecto, el señor Antonín de la OCDE, planteó. Este estudio se hizo porque la Secretaría de Hacienda y la CONSAR pagaron. Y si nos vamos por la divisa de que paga manda, pues ya sabemos cómo para dónde van los resultados. Pero más allá de eso, los problemas a los que nos enfrentamos tienen que ver en primera instancia con la ignorancia. Pero no voy a hablar de la ignorancia que se le achaca a los trabajadores cuando se dice que no tienen educación financiera, por ejemplo. Voy a hablar de la ignorancia de los que tienen, como en
en este caso, el grupo de trabajo de la OCDE, no solamente del sistema de pensiones de este país, o de los múltiples sistemas de pensiones de este país, sino incluso de la terminología. Hoy en día escuchamos una y otra vez hablar, como lo haría Carmelo Mesa Lago, este profesor de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, que es profesor emérito, abogado con estudios en economía, y que habla de que todo es reparto o todo es capitalización, y que habrá de disculparme él y toda la gente que sigue atentamente sus comentarios y sus publicaciones, pues le falta un conocimiento actuarial bastante amplio, porque hace una mezcolanza que precisamente al paso del tiempo se ha ido heredando. Y una de esas herencias precisamente la vemos aquí en el informe de la OCDE, donde en primera instancia todo se mete a la misma olla para darle el mismo tratamiento. Lo mismo es un sistema de pensiones establecido por ley, como sería el caso del IMSS, del ISSSTE o del ISFAM, que de la contratación colectiva, como es el caso, por ejemplo, de Comisión Federal de Electricidad o el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS. Adicionalmente, trata también en su momento por igual a los sistemas creados por voluntad del empleador o del patrón, que son los sistemas que regularmente conocemos, se registran en la CONSAT. Y por último, unos que jamás mencionan, pero que también necesitarían en todo caso ser estudiados, analizados y ver la problemática que representan, es aquellos que podemos llamar como discrecionales. Refirámonos únicamente a dos: el Poder Judicial, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, y el Poder Ejecutivo. Entonces, sin tocar este discrecional, todo lo demás lo mezcla en la misma olla y lo trata y lo habla como si fuera exactamente lo mismo y se le pudiera dar el mismo tratamiento. Grave problema. Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de pensiones del IMSS, estamos hablando de un instituto que tiene, de acuerdo con su propia clasificación, 5 clases de riesgo, pero que bien podrían ser, de acuerdo con la clasificación internacional uniforme de ocupaciones de la OIT, 9 clases de riesgo, a las cuales no se les puede dar el mismo tratamiento tampoco. Dentro de un mismo sistema de pensiones no podríamos dar un tratamiento igual a todos los trabajadores por diversas razones. Podemos hablar de la equidad de género, pero podemos también hablar, por ejemplo, de los riesgos a los que están expuestos los mineros, la gente que trabaja en el campo, muy diferente a un trabajador que está atrás de un escritorio. Los trabajadores del ISSSTE, siguiendo esta clasificación internacional uniforme de ocupaciones, son clase de riesgo número 2. Y si me voy al ISFAM, aparece la clase 10 o clase 0 dentro de esta clasificación internacional uniforme, donde se reconoce que las características propias de cada una de estas actividades requiere de consideraciones especiales. No se puede tratar a todos por igual. Mientras que la OCDE a todos los mezcla y a todos los quiere tratar por igual. Habla también del mismo sentido de la contratación colectiva y hace mucho hincapié en estos regímenes que mencioné: CFE, Petróleos Mexicanos, RJP del IMSS. Bueno, habla de este problema que representan porque el empleador es precisamente el gobierno. Pero yo hago la analogía de qué pasa, por ejemplo, con Teléfonos de México, que en su momento se generó un sistema de beneficios derivado de la contratación colectiva análogo al que tienen estas tres instituciones que hoy todavía dependen del gobierno. Hoy en día, el régimen de pensiones derivado de la contratación colectiva de los trabajadores de Teléfonos de México ya sufrió modificaciones, pero esas modificaciones le han permitido subsistir, persistir y yo creo que sobrevivir en el largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que nos están hablando de sistemas derivados de la contratación colectiva que el gobierno como empleador no sabe cómo tratar. Y me preocupa mucho porque parte de los argumentos que se mencionan cuando hay que decir que hay que llevarnos a la privatización es que el sector privado es mejor administrador. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no hemos levantado la voz y dicho: gobierno, ¿tú qué me estás diciendo ese discurso? ¿Te estás dando cuenta que implícitamente me estás diciendo que eres muy bruto? ¿Qué hubiera pasado si Teléfonos de México no se hubiera privatizado?
Hoy Teléfonos de México, ese sistema de pensiones derivado de la contratación colectiva, estaría en el informe de la OCDE y no lo está. No hay necesidad. Tiene sus propios recursos, está bien financiado y ahí va funcionando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubiera habido una buena administración y una buena gestión, por ejemplo, en el caso del RJP del IMSS o en Petróleos Mexicanos? ¿Cómo es posible que una empresa tenga recursos suficientes para atender a sus obligaciones, entre ellas las obligaciones derivadas de la contratación colectiva? Por otro lado, también se mezcla, decía yo, a los sistemas de pensiones que se generan por voluntad del empleador. Estos sistemas que conocemos como los sistemas privados de pensiones, y que también hay que hacer esa diferencia. No es lo mismo hablar del sistema administrado por las AFORES que un sistema de pensiones privadas que se genera por la voluntad del empleador, que quiere incentivar a sus trabajadores para que estén con él, para que hagan carrera con él, y que, por ejemplo, necesitan forzosamente ser evaluados, porque sí se ha establecido, con base en normas de información financiera. Estoy hablando de la D3 y la B10, o su equivalente internacional, el IAS 19. Muy diferente a lo que debiéramos hacer cuando evaluamos sistemas de pensiones como el del IMSS, como el del ISSSTE, como el del ISFAM, que deben atender al estándar internacional de práctica actuarial número 2 y que son completamente distintos. Si uno tratara de empalmarlos, no va a encontrar esa correlación. Y la OCDE dice, no, métanos a todos a la misma olla y vamos a darles el mismo tratamiento. Dentro de estos errores, pues ese es el primero. Primero entiende qué vas a estudiar, primero entiende cuáles son sus características, de dónde nace, y entonces, con base en eso, busca el mejor tratamiento posible. Y deja de lado aquello del beneficio definido y la contribución definida, porque otra cosa que no se ha entendido es que un seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte es un seguro. Y hago siempre la analogía con el seguro privado. Ninguno de los aquí presentes iría a contratar un seguro con una compañía aseguradora que le dice, págame esta prima. Oye, ¿y cuál es la suma asegurada? Pues depende de qué prima me pagues. Y depende cuánto ahorres al momento en que necesites la suma asegurada. Si ahorraste poquito, te doy una suma asegurada pequeña. Si ahorraste mucho, te doy una suma asegurada grande. Debe haber una correlación entre las dos cosas. Prima, suma asegurada. Y si lo llevo al lenguaje que se utiliza en los seguros sociales, aportaciones y contribuciones, beneficio. Eso que algunos todavía llaman prestación, el beneficio, la pensión, y que no es obligación darla porque no es un premio a los trabajadores que estuvieron 20 y tantos años de su vida. No, es una cantidad monetaria que se va a repartir en el tiempo, que va a ser un sustituto de los ingresos que el trabajador ya no puede conseguir por sus propias características, entre ellas el haber perdido capacidades físicas y o mentales por el simple paso del tiempo. Eso nos lleva también al error de creer que todo se financia a través del reparto o de la capitalización individual. Grave error del que no voy a ampliar porque no tenemos demasiado tiempo, quizá lo podamos comentar más adelante, pero la verdad es que tenemos más sistemas de financiación que sí corresponden a un esquema de aseguramiento, porque inclusive todavía la ley, aunque se basa en el ahorro individual, dice seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. Si es un seguro, ni puede basarse en el reparto, ni puede dejar a libre mercado el resultado final del monto acumulado en la cuenta individual. Y una cosa que nos ha llamado mucho la atención en este informe de la OCDE es el mentado prorrateo. La prorrata, está escrito en el informe. Pro-rata. Falta de conocimiento básico. La prorrata o el prorrateo que ellos están planteando se refiere a cortemos de tajo en este momento el régimen de pensiones de la Ley 73 del Seguro Social y cortemos de tajo el régimen del artículo 10º transitorio de la Ley del ISSSTE. ¿Por qué? Pues porque aparentemente representan mucho dinero. Y el prorrateo que no se plantea cómo se va a hacer, lo más seguro es que se realice a través de un bono de reconocimiento o se intente hacer a través de un bono de reconocimiento, como el que ya se hizo en el caso de la ley del ISSSTE, donde solamente el 15% de los trabajadores asegurados por el ISSSTE decidieron tomar ese bono de pensión con unas deficiencias bárbaras. Algunos de ustedes aquí ya las han escuchado en la facultad,
Pero fíjense por ejemplo, les voy a hablar de un trabajo que hicimos en 2008, análisis del seguro de retiros que se tiene edad avanzada y vejez, de la ley del ISSSTE 2007 para trabajadores cotizantes en la ley 83. La autora como tal es la actuaria Marta Yasmina Hernández Montero, y yo participé como su tutor. Y lo que se veía, por ejemplo, es, si consideramos la tasa de reemplazo que marca la OIT en su convenio número 102, que es de al menos 40%, los trabajadores que difieron el bono de pensión y que están en la Sinfore Básica 1, ni siquiera van a alcanzar ese 40%. En el mejor de los casos, para un trabajador con 76 años, probablemente alcance el 90% de esa tasa que marca la OIT, mientras que algunos, los que tengan menos edad, podrían alcanzar a lo mejor hasta el 40% del 40%. En la Sinfore Básica 5, que hoy ya no existe porque se fusionó con la 4, lo que se esperaba es que hubiera tasas de reemplazo evidentemente menores a la que marca la OIT y que vayan del punto 35 del 35% al 67% de ese mínimo de la OIT. Era falso que ese bono reconociera el tiempo de cotización de los trabajadores al momento de la reforma. ¿Y cuáles eran los principales problemas? Voy a mencionar únicamente algunos. El primero, a las mujeres no se les reconocían 28 años de cotizaciones como requisito suficiente para recibir una pensión, porque se utilizaba la misma tabla indiferentemente para hombres y mujeres y la tabla estaba diseñada para hombres. No se tomaba en cuenta para ningún trabajador el hecho de tener familiares derechohabientes que al momento del retiro pudieran en su momento convertirse en pensionados de sobrevivencia. Es decir, suponemos que todos los trabajadores están solos en el mundo. Se perdían las cotizaciones anteriores al 31 de diciembre de 2006 en el caso en que éstas hubieran sido superiores al salario que se tenía a esa fecha, 31 de diciembre de 2006. Podría haber una variación en la carrera salarial de los trabajadores, por ejemplo, pasa mucho en las universidades, en esta universidad pasa, y sin embargo, como el salario que se ocupaba para calcular el bono era del 31 de diciembre de 2006, si alguien había cotizado con anterioridad más, eso se perdía. No se consideraba la carrera salarial. Además de que no se garantizaba, como mencioné hace un momento, la pensión mínima en términos del convenio 102 de la OIT, que hago tanta alusión a él porque es un convenio ratificado por México y que como convenio internacional, si no me equivoco, está únicamente por debajo de la Constitución. Es decir, la ley del Seguro Social y del ISSSTE deberían tomar en consideración ese convenio. Y por último, la cantidad que el trabajador recibía como pensión en la mayoría de los casos era menor al 40% de su último sueldo. Sin mencionar, por ejemplo, que suponía este bono de reconocimiento que todo el mundo se moría a los 72 años. Entonces, dos personas con la misma carrera salarial y la misma antigüedad, uno por ser más viejito, decía, debo de tener el mismo bono. Coticé lo mismo, he tenido el mismo salario que el más joven. No, porque ya estás más viejito, entonces yo supongo que ya te vas a morir y entonces necesitas menos y te doy un bono más pequeño. Inocentes criaturas nos eligieron el bono de pensión. Y resulta que hoy nos mencionan que hay que hacer un prorrateo, que hay que hacer un esquema en el cual se reconozcan los derechos adquiridos, y lo que a mí me preocupa es que eso ya se intentó hacer y se hizo de muy mala forma. Entonces, más que nada, estaríamos hablando de una pérdida de derechos adquiridos. Ya ni siquiera el regateo, es la pérdida de esos derechos adquiridos de los trabajadores que todavía pueden solicitar los beneficios de la Ley 73 del Seguro Social, o los que se quedaron en el 10º transitorio de la Ley del ISSSTE. Para concluir, y dentro de todo este desorden que marca precisamente la OCDE, nos sugiere, por ejemplo, que haya más edad, pero nos habla de más edad en primera instancia para los trabajadores afiliados al ISSSTE. Es decir, en el 10º transitorio todavía se pueden pedir pensiones a los 58 años si se es mujer y a los 60 si se es hombre. Bueno, el pedir más edad me hace pensar que se va a buscar todavía corretear más la edad de retiro
hasta llegar a una semejante a la que tiene la del Seguro Social, es decir, 65 años de edad. Por otro lado, nos pide o nos sugiere que tengamos más contribuciones por la parte obligatoria, es decir, que ese 6,5% que se aporta a la cuenta individual en el caso de la ley del Seguro Social suba por lo menos al doble, y en el caso de la ley del ISSSTE pues no se adone ese ajuste porque ya está casi al doble. Pero también viene la genialidad de la OCDE a mencionarnos las contribuciones voluntarias automáticas. Voluntariamente a fuerza ahorran, pero no te preocupes, es voluntario. Y así le denomina contribuciones voluntarias automáticas, donde te voy a dar autorización de que salgas de estas cotizaciones o contribuciones voluntarias si cumples con algún requisito. Me pregunto yo, ¿qué tan burocrático será ese trámite? Como para que alguien tenga las ganas suficientes de decir, no quiero que se meta más dinero a la fuerza, voluntariamente a fuerzas, a la AFORE, porque yo ya sé y conozco la declaración número 1 del trabajador, inciso B, en su contrato con cualquier AFORE. El trabajador reconoce que su dinero está sujeto a pérdidas o ganancias que provienen de fluctuaciones en el mercado. Es decir, me pide que voluntariamente a fuerza ahorre en un sistema en el cual yo acepto que mi dinero se puede perder. Más contribución. Y aquí es donde otra vez en este desorden de no distinguir entre uno y otro sistema, habla de incrementar las aportaciones jalando las que van al fondo de vivienda, las del Infonavit, y lo menciona tal cual, el Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, que se corresponde a la parte de la ley del Seguro Social. No menciona FOBISSSTE, pero si vemos que lo está tratando de mezclar todo y darle trato igual, pues seguramente lo que busca es que también de ese 5% de FOBISSSTE y de ese 5% de Infonavit, pues vaya una menor cantidad y lo demás entre a la cuenta individual. Todo sea con tal de que tengamos mejores rentas vitalicias, que es algo que yo también me preocupa, que en este país se cambió recientemente la ley de seguros y fianzas. Va a funcionar bajo los principios de solvencia 2, y a esta OCDE se le ocurre pedir modificaciones a los seguros de rentas vitalicias como si fueran cualquier cosa. Los principios de solvencia 2 tienen un cierto objetivo. Buscan específicamente ciertas cuestiones dentro de las compañías aseguradoras. Y ahora la OCDE, olvidándose también de que eso es otra ley, que es otro sistema, con otro regulador, busca modificarlo y propone que se modifique. Todo sea para que tengamos mayores rentas vitalicias. Les recuerdo, las rentas vitalicias se contratan con un asegurador privado que, más allá del costo técnico o actuarial y de los márgenes de seguridad y los recargos de administración, tiene gastos de adquisición que el asegurador público no tiene, y tiene una utilidad. ¿A quién se le carga esa utilidad, esos gastos de adquisición? Esos gastos de la comisión de la gente que está dudable. Véngase conmigo, afíliese conmigo, le vamos a regalar un reloj de Snoopy. Del fondo del trabajador. Entonces, ¿qué problemática nos presenta la OCDE con todo esto? Pues imagínense si le hacemos caso, en primera instancia, como decía, de mezclarlo todo, darle a todos el mismo tratamiento, excepto a los sistemas de pensiones discrecionales, y creo que tampoco menciona a las Fuerzas Armadas. Hasta ahí le dejo, ya continuamos después en otra. Gracias por esta invitación. Yo, en vez de decirles que abran sus ojos, los que tienen cerrados, diría que se repartieran ahorita unos bocadillos y unas bebidas calientes, o hiciéramos un receso y regresáramos para reanimar esta sesión sin duda tan importante de reflexión, de conocimiento, y también yo creo aquí se están generando soluciones un poco a contracorriente, que como decía Carlos, ¿no? Es decir, no sabemos si hay soluciones. Sí. Si la OCDE ya vemos el nivel de soluciones que tienen, es tan precario,
esta población universitaria de estudiosos y estudiantes de la realidad nacional, pero también formándose en los conocimientos propios de sus opciones profesionales. Aquí se están generando las soluciones. Las soluciones de conocimiento, no con este nivel de precariedad e ignorancia, con este nivel de prepotencia, y que claro que tienen toda la posibilidad de que impulsen en buena parte, estas recomendaciones. Pero solo si no hay una oposición política, pero también programática, en el mejor sentido de la palabra, o sea, abonada por el conocimiento. Y ustedes son actores privilegiados de esa parte posible del cambio, porque es una población que se está formando, una población también de académicos que están preocupados por el nivel de conocimiento. ¿Qué sucede en el contexto más general de las ideologías, de las ideas, de las filosofías sociales, de cómo podemos seguir construyendo nuestro mundo para tener mayor bienestar para todo el mundo? El neoliberalismo es muy importante como corriente económica, política, social y cultural para internalizar esta ideología del individualismo. Es decir, las soluciones vienen por el individuo, hazte cargo de tu pensión. Tú que buscas trabajo, como decía Fox, emprende tu propio negocio. O sea, esta oposición polar a la que justamente me parece que aludía Carlos en su exposición, entre individualismo y colectivismo. No podemos estar en esa dualidad tan fuerte de individualismo contra colectivismo. Usemos las dos perspectivas, pero no tratemos los asuntos de seguridad social solamente como un problema individual, o sea, una solución de mercado. Ya fracasó el Estado y con ellos los sindicatos, porque los sindicatos rigidizan, según la teoría económica convencional, rigidizan las condiciones del empleo. Y también con sus regulaciones absurdas, los gobiernos, así dicen los neoliberales, rigidizan también el mercado de trabajo, y por eso hay subempleo. Y sabemos que en México ni el Estado regula nada, ¿sí? Porque está a la vera del camino de lo que Mexicanos Primero le dice, o los del Consejo Coordinador Empresarial, porque ellos están tomando la alternativa política y la ciudadanía en México no lo hace. ¿Por qué? Porque los mismos empresarios han desprestigiado a los sindicatos y a los partidos, ¿sí? Pero también está la actividad política diaria, organizada, consciente, cada quien aportando, si quieren, desde su trinchera. Pero es muy importante pasar a esa ofensiva política, porque ahora vemos, por ejemplo, en las recientes contiendas electorales, pues que todos son hijos de políticos. Ya cualquier ciudadano que quiere ser, no tiene nivel en el entierro, ni tiene los recursos, o se tiene que someter a algún político ya famoso y corrupto, o a una empresa, o es hijo de empresarios. O sea, nos han echado del mundo de la política. Y el presidente de CONSAR, justamente de manera cínica, dice: yo soy técnico. Pues qué técnico tan malo, ¿verdad? Porque no hizo como yo en mis estudios de seguridad social, que acudí al seminario del doctor Alejandro Azas aquí durante un año completo, ¿sí? Para ver qué dice la ciencia actuarial acerca de la seguridad social. Yo soy científico social, ¿sí? No soy, pero el presidente de CONSAR dice: yo no soy político, soy técnico.
sí es político, porque dice que hay una sola alternativa, ¿sí? La capitalización de las cuentas individuales. Desaparezcan los regímenes obligatorios y vamos todos a profundizar en este sistema que lleva 18 años y que es un fracaso. Si vemos los estudios de diversa índole, incluidos los de Mesa Lago, es de 22 países que hicieron el tránsito de lo que llaman del sistema antiguo al moderno. Es cierto, el sistema antiguo es el más moderno, es el contemporáneo, porque es el de la seguridad social. Se consolidó apenas, ¿sí?, en los años 40, ¿sí?, el de seguridad social. Los seguros sociales, como ustedes saben, surgieron desde finales del siglo XIX, pero la seguridad social como tal no tiene ni 100 años todavía, y a eso le llaman antiguo, ¿sí?, la seguridad social. Y la cuestión de los fondos capitalizables ya existen desde hace muchos años, ¿sí? Antes se llamaban fondos de mutualidad o pequeñas cajas de seguridad social que sostenían las empresas, etcétera. Los únicos privilegiados siempre fueron los empleados del Estado, pocos, y las Fuerzas Armadas. Y siguen siendo privilegiados. Siguen siendo. Entonces, no podemos admitir hoy una seguridad social en disolución, porque eso es lo que quieren, seguridad social en disolución. Ahora, ¿cuál es el tamaño entonces del problema? Porque creo que las intervenciones tanto de Odilia como de Carlos nos dieron cuenta del contexto y de las transformaciones de la seguridad social en México. Pero también nos señalaron qué va a ocurrir con la población que está marginada de la seguridad social por la cuestión de la informalidad. ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Quién se va a hacer cargo de esta población? De la población, sobre todo en edad de trabajar, joven. ¿Cuánto tiene que? ¿Y quién se va a hacer cargo? ¿Cada individuo se va a hacer cargo? Vamos a pasar de un régimen de seguridad social en ciernes, inacabado como el mexicano, a un sistema de protección social solamente, donde vamos a utilizar los recursos que alcancen para cubrir esa seguridad social precaria, que no es seguridad social en el mejor de mis términos. Ya se hicieron los señalamientos de cuáles son los déficits respecto de la norma de OIT y de los derechos humanos en general. Ya se hicieron, ¿sí? Ni tenemos cobertura, ¿sí? La cobertura es mínima, ¿sí? Mínima de la población. La suficiencia de los seguros para combatir cada uno de los riesgos, también hay insuficiencia, porque los niveles de siniestralidad, como decía el actuario Carlos, no se evalúan. Es que, ¿qué está sucediendo? Que el gobierno también ya no quiere hacerse cargo de la función de regulación. Es que no es el mercado el que debe dirimir todas las cosas, el Estado y el mercado son construcciones sociales, y nosotros tenemos la oportunidad de incidir y exigir. ¿Qué pasa con la cuestión de la regulación de los riesgos de trabajo en cualquiera de las industrias? Por no decir lo más dramático, la minera. El Estado ya no quiere regular. ¿Por qué no han parado la carrera de aumentar las comisiones, las afores? ¿Sí? Porque el Estado no regula. Entonces, estamos ante un parteaguas a partir de la seguridad social. Pero yo no quiero extenderme demasiado en esto, quiero que cada quien y en grupos, ¿sí?, y en este auditorio también hubiera una base. Entonces, ¿cuál es el tamaño y las características del problema de la seguridad social? Mal que bien,
por los que están en el IMSS, ISSSTE, etcétera, y demás instituciones de seguridad social, ya sean también por contratación colectiva, etcétera, como lo decía puntual y acertadamente Carlos, bueno, ya lo tienen resuelto su problema. ¿Y los demás? ¿Usted, joven? Hay que reflexionar sobre eso. Queremos seguir, por como dice el presidente de CONSAR, que yo creo que había que haberlo invitado a esta sesión, ¿no? Porque dice que él es técnico. Bueno, a ver si tiene esa función, esa solvencia técnica que dice que nos presente aquí. Hay una sola alternativa, y eso es justamente lo que el neoliberalismo impone: un solo pensamiento, ¿sí? Un solo pensamiento, no hay opción. Cuando sabemos que Ortulen, que fue el teórico que yo de sistemas de financiamiento que más conocí, pues tiene, cuando menos en su estudio de los 80, presentaba 5 o 6 sistemas de financiamiento de la seguridad social, no solamente cuentas capitalizadas. ¿Cómo vamos a combatir a la población en la informalidad para darle garantías de ese derecho? Es que el mercado y el Estado, no es mercado versus Estado, como decía también acertadamente Carlos, no es individualismo versus colectivismo. El ministro de Seguridad Social, un general que puso ahí como responsable de la reforma de la seguridad social, Pinochet, lo que dijo: tenemos que alejarnos de los sistemas de seguridad social colectivistas. Por eso fue que en Chile se empezó la reforma de las pensiones universales. Entonces, no son principios polares tampoco, individualismo y colectivismo, son construcciones humanas, son visiones. También el individuo necesita respirar y decir: tomo en las áreas de cierta autonomía, pero todos somos interdependientes. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Somos dependientes. ¿Dependientes de qué? Pues de las decisiones del mercado, de las decisiones de los gobiernos entreguistas, etcétera. Entonces, ¿dónde queda el individualismo? Pues en una mera panacea. Tú puedes decidir tu pensión, tú puedes decir cuándo pagas tu ahorro individual, etcétera, ¿sí? Y ya. Entonces, dice el individuo: ya pasé, ya me puedo desayunar, ¿no? Como dice Slim, viendo las finanzas del financiero y decir dónde voy a colocar mis fondos, ¿no? De Afore. Entonces la gente se siente, ¿no? Pues, y si me tomo una copita de vino, no de un precio excesivo, ¿no? 1.500 la botella, no, pero hay botellas de vino tinto de 40 pesos. Y si es adulterado, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos productos y servicios adulterados? Por la falta de regulación del gobierno. Entonces, individualismo contra colectivismo, no son polares. Solidaridad contra competencia, tampoco son polares. Hay que seguir manteniendo la solidaridad, si no la intergeneracional, porque hay que admitir cómo está evolucionando el mercado de trabajo, pero no por culpa de las intromisiones del Estado, bien hechas, cuando están bien hechas, cuando son correctas, regulatorias. Y también las contrataciones colectivas de los sindicatos, ¿sí? Entonces, es importante usar la solidaridad, pero también la competencia. Entonces, vayamos a una solidaridad más general, quizá ya no una solidaridad intergeneracional, pero hay que exigir al gobierno y a los empresarios que creen empleos, y no empleos precarios. Vivimos finalmente, ustedes saben, una realidad dual. ¿Cuál es el sector industrial más dinámico para la industrialización maquiladora en México? El automotriz. ¿Pero qué llega? Llega Audi, ahorita Tlaxcala, ¿sí? Y sí vienen los trabajadores alemanes con sus sindicatos y se atienden a la norma, ¿sí? A la norma alemana, ¿sí? Para pagarles todo eso, ¿sí? Porque son trabajadores que vienen acá, ¿sí?
El Estado pues necesita intervenir, pues si acá los salarios son los más bajos del mundo, etcétera. Pero a los mexicanos, a los trabajadores mexicanos de Audi y de todas las empresas, no les dan derecho ni a sindicalizarse libremente. Entonces, ciencia contra ideología, pues finalmente si tuviéramos resuelto todo por una visión actuarial o matemática, o filosófica, o sociológica, pues ya no estaría a haber ideología, está bien, yo estoy de acuerdo, pues, pero ese es un mundo muy peligroso, ¿verdad? Donde dice, como el presidente de CONSAR dice, yo sí estoy dando soluciones técnicas, y con eso envuelve su parte de ideología y de desconocimiento y de compromiso, porque es titular de la CONSAR. Entonces está empeñado en darnos soluciones de mercado y mercadotécnicas para un problema que es mucho más complejo, el problema de la seguridad social y el aseguramiento a largo plazo. Mercado contra Estado, tampoco es mercado contra Estado, también no podemos decir o mercado-Estado. Hay soluciones de mercado, pero acotadas y reguladas, gracias, por el mercado. Proteccionismo contra seguridad social, pues en una táctica de llegar a la seguridad social plena, universal, para todos los mexicanos, ¿sí? Y garantizar ese derecho a la seguridad social, ¿sí? Podemos justamente convenir en que haya tácticas proteccionistas, pero con la perspectiva del aseguramiento, tarde o temprano. Gracias. Bueno, daríamos una segunda ronda más pequeña, que sería de 5 minutos, comenzando en el mismo orden que teníamos anteriormente. Gracias. Bueno, de las intervenciones anteriores resultan varios aspectos muy interesantes. Primero, resulta olímpico, por no señalar otro concepto, que la agenda que viene a colocar la OCDE ahora es exactamente la misma agenda de la CONSAR, de la Secretaría de Hacienda y de AMAFORE. O sea, Carlos, que pagamos por un estudio cuya agenda ya estaba desde hace muchos años atrás prevista y empujándola a partir de varias iniciativas por, yo diría, los gobiernos de la República y específicamente por el núcleo duro de la Secretaría de Hacienda, que aunque ha habido en nuestro país alternancia política, en Hacienda no ha habido tal alternancia, y estamos hablando desde el régimen de Miguel de la Madrid a la fecha del mismo grupo económico. Ese grupo económico ha venido diseñando la reforma y además ha establecido y ha puesto en la mesa la continuación y profundización de la reforma. Es interesante que después de haber planteado la privatización de la administración de los fondos de pensiones y de la provisión de las pensiones mismas a través de las AFORES y de las instituciones de seguros de pensión, que para el caso son el mismo negocio, una AFORE administra los recursos, tiene también una institución de seguros de pensión, por ejemplo, Afore Bancomer tiene pensiones Bancomer, es parte del mismo negocio. Es increíble que cuando se planteó en 1995, la privatización de los fondos de pensiones del Seguro Social, se utilizó de manera muy fuerte el tema de la transición demográfica y epidemiológica para transitar del sistema. Voy a seguir usando, Carlos, con tu permiso, el esquema de fondos colectivos de reparto hacia un sistema de capitalización individual, solamente de manera fuerte esas dos variables, para decir que se estaban deteriorando los fondos, que no había reservas, aparte de su manejo, o de la transferencia de las reservas de los fondos de pensiones para financiar hospitales y prestaciones sociales, que ahora, en el regreso 18 años después, la OCDE esté utilizando justamente variables estructurales para decir que hay que volver a reformar la reforma, reformar y profundizar la reforma. Se dice, la propia OCDE ha señalado que de acuerdo a sus proyecciones, bajo el sistema de cuentas individuales para los empleados afiliados del sector privado afiliados al Seguro Social,
En promedio, la tasa de reemplazo rondará en 26% del último salario. Y por lo tanto, y señala que parte de esta baja tasa de reemplazo se debe a la baja aportación. Bajo el sistema de cuentas individuales IMSS, los trabajadores en la prima tripartita asciende a 6.5%, más una cuota social que no es para todos, lo decía al principio, sino para los trabajadores, una cuota social que aporta el gobierno federal para los trabajadores con salarios de 1 a 15 veces el salario mínimo. Ahora entonces se plantea aumentar la aportación de los trabajadores para mejorar la tasa de reemplazo. Ahora, es muy dramático porque el propio regulador, la CONSAR, en 2001 sacó un estudio que después ya no lo he vuelto a encontrar por ningún lado, en el que señalaba que de mantenerse las tendencias de bajas tasas de aportación, de baja densidad de aportaciones, el 60% de los trabajadores afiliados a las AFORES no tendría una pensión. El 30% corría el riesgo de apenas sí pegarle a la pensión mínima garantizada, o sea, complementada con recursos fiscales, su ahorro individual, y solo el 5% de los trabajadores en AFORES tendría la posibilidad de financiarse su pensión y la pensión de sobrevivencia bajo el sistema de cuentas individuales. Es también de señalar que después de 18 años que está la reforma caminando, implementándose, que una vez más se plantea una reforma también de tipo sustitutiva o estructural, al mismo tiempo con elementos de reforma paramétrica, sin hacer un alto en el camino, sin de manera seria y responsable. Y hay muchos mexicanos en las universidades y en esta universidad que pueden hacer la evaluación seria y responsable de la reforma que se colocó en 1995 como la reforma que generaría pensiones dignas, que resolvería el problema de las pensiones, que disminuiría las transferencias o el déficit fiscal de sostener los sistemas anteriores. Y seguramente esta evaluación, yo lo decía también en la anterior participación, la evaluación, los elementos que ya tenemos a 18 años nos están indicando, como dijo Pedro Moreno, que efectivamente la reforma que se colocó como una reforma para resolver los problemas, se puso a resolver los problemas de las pensiones, aunque ese no fue el objetivo, muestran con las tendencias hoy su total fracaso. El sistema de ahorro para el retiro no es un sistema de pensiones, es un sistema de ahorro, pero no es un sistema de pensiones. Eso es importante señalarlo. Ahora, respecto a lo que decía Carlos Contreras, la OCDE plantea mezclarlo todo. No, esto ya estaba también en la agenda desde 2004, y yo creo que desde antes, porque siempre se puso la reforma del Seguro Social y después la del ISSSTE como la catalizadora para continuar reformando el resto de programas de pensiones públicas no reformadas. Desde 2004, en la Convención Nacional Hacendaria, en la que se reunieron todas las haciendas de las entidades federativas, la Secretaría de Hacienda y las dos cámaras del Congreso de la Unión, la de Diputados y la de Senadores, se llegó a una conclusión. Vamos hacia un sistema nacional de pensiones bajo las siguientes características. Todos los trabajadores del sector del apartado A y del B, excepto los militares, excepto los regímenes de privilegio como de los ministros, como los de los presidentes y algunos otros por ahí, todos los trabajadores irán hacia un sistema nacional de pensiones basado en la capitalización individual, con administración privada. Para eso ya está el andamiaje financiero de las AFORES y de las sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro, y con garantía de pensiones mínimas para quien que no logre con sus ahorros, con su cuenta individual, financiar su pensión más el seguro de sobrevivencia para los trabajadores. O sea, el Estado financiando ahora al sector privado de unos pretendidos seguros que no lo son. A partir de 2014 entonces se tiró la línea de reformar todos los sistemas. En 2008 se reformaron los programas de pensiones, el RJP del Seguro Social de los trabajadores
que trabajan para el Seguro Social, médicos, enfermeras y demás personal. Se reformó el RJPA en 2008 para los nuevos trabajadores, médicos y enfermeras, a partir de la revisión contractual, todos a cuentas individuales. CFE también lo hizo, las nuevas contrataciones en la empresa CFE, todos los nuevos trabajadores de nueva contratación a cuentas individuales. Pemex lo acaba de hacer el año pasado. CFE está planteando ahora también, la empresa, que vámonos hacia atrás. Los trabajadores que tengan 20 años o hacia atrás, con 20 años de antigüedad, todos a cuentas individuales. O sea, se profundiza todavía más lo que ya había sido aparentemente un arreglo en una revisión contractual en 2008. El tema de la transferencia de los excedentes o la transferencia de puntos porcentuales de las cuentas de Infonavit y Foviste ya estaban planteadas, al menos de Infonavit, por Calderón. El presidente Calderón había enviado al Congreso de la Unión una iniciativa para que de los 5 puntos porcentuales de vivienda, 3 puntos se pasaran a financiar el seguro de retiro, cesantía y vejez, el sistema de capitalización individual. En esta lógica de andar buscando cómo le hacen para aumentar los aportes a la cuenta de capitalización individual, Calderón había planteado ya la transferencia así, tal cual, de 3 puntos porcentuales como nueva cuota pensionaria para fortalecer el sistema de capitalización individual y mejorar en algo la tasa de reemplazo para pasar del 6.5 al 9.5% de aportación a la cuenta individual. Esta iniciativa no pasó, quedó ahí detenida y ahora otra vez lo coloca como parte de la agenda la OCDE. Pero bueno, más allá de eso ya es un hecho. Desde 1995, les decía en mi anterior participación, ya se prevé que los excedentes no utilizados de la cuenta de vivienda financien complementariamente las pensiones. Si un trabajador ya que no tiene derecho a elegir el régimen de la ley 73, que va por, digamos, aquellos jóvenes o aquellos trabajadores de nuevo ingreso a partir del 1 de julio de 1997, que fueron afiliados a partir de esa fecha a la ley al Seguro Social, no tienen derecho a elegir nada, tienen derecho a una cuenta individual y a lo que haya acumulado en esa cuenta individual. Ese trabajador, si llega a reunir los requisitos de 25 años de cotizaciones, 60 años por cesantía en edad, haya quedado 60 a los 60 años, o 65 años, y sus recursos son insuficientes para contratar una renta vitalicia, más el seguro de sobrevivencia para sus familiares, 2 productos que se compran en el mercado, o sea, no pensiones, no seguros, son 2 productos que se compran. Si el trabajador no le alcanza, antes de que el gobierno federal lo rescate con recursos fiscales, bueno, rescate al mercado, rescate al sistema privado, antes de que lo rescate con una pensión mínima garantizada, se toman en cuenta los saldos no utilizados de su cuenta de vivienda, en lugar de que el trabajador los pudiera retirar y pues irse 2 días a Acapulco o a, no sé para qué le puede alcanzar. Entonces, eso ya está previsto. Entonces, hoy no los trae y hoy lo vuelve a insistir la OCDE. O sea, medidas que ya estaban establecidas o medidas que ya están en la agenda de profundización de la reforma y que afortunadamente, al menos en las 2 cámaras del Congreso de la Unión, bueno, yo trabajo en el Senado, no hay iniciativas en este sentido, pero una de ellas ya se aprobó en la Cámara de Diputados, para que los trabajadores que no alcancen, se aprobó en Cámara de Diputados, pero se detuvo en senadores porque venía junto con la famosa pensión universal, que es parte de todo el andamiaje, la pensión universal, la pensión de 65 y más que hoy maneja la Sedesol. En esa reforma es un paquete muy grande. En esa reforma, aparte de plantear el seguro de desempleo, porque no hay de dónde sacar, o sea, los patrones no quieren aportar más ni para generar un nuevo seguro de desempleo. Se plantea sacar de vivienda 3 puntos porcentuales para generar el seguro de desempleo. Pero bueno, en esa reforma, por la que se pretendía crear como ley, la ley de la pensión universal y crear el seguro de desempleo, también venían reformas a la ley del ISSSTE y a la ley del seguro social para lo siguiente. Entre los supuestos que se prevén en el nuevo sistema de pensiones, aquellos trabajadores que cumplan la edad, 60 años o 65 años, y no logren cotizar los 25 años, la ley hoy, la reforma de 95, la 2007 del ISSSTE dice, no te preocupes, te puedes llevar tus recursos y hacer con ellos lo que quieras.
Eso no es superior, no es un esquema superior al anterior, ni es más equitativa con los trabajadores de menos salarios, ni con las mujeres sobre todo. Sin embargo, la reforma que planteó Peña Nieto señalaba lo siguiente: espera, no te llevas esos recursos en una sola exhibición, te obligamos a contratar un retiro programado y una renta vitalicia, lo que decidas, ¿no? Y cuando se agoten los recursos, cuando se agoten ya tus recursos, para 1 año, 2 años, lo que le dé, lo que se podía llevar en una sola exhibición sin derecho a pensión, cuando se agoten tus recursos, puedes entonces calificar para la pensión de 580 pesos de la CEDESON, que pretendía el gobierno de Peña Nieto elevar a rango constitucional y a rango de ley. Vean cómo se engarza todo el sistema. Todo el sistema, y la OCDE también, cuando plantea Carlos una mezcla, sí, es llevar a todos los sistemas no reformados hacia el sistema único, un sistema único nacional de pensiones, y 4 entidades federativas ya reformaron en ese sentido. Los trabajadores de nuevo ingreso van a este sistema y la Dirección de Pensiones o el Instituto de Pensiones de que se trate puede, digamos, hacer un contrato de administración de fondos con las AFORES, que para eso están. Entonces, estos son los caminos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, sí, la reforma, y está escrita, está en las iniciativas que los presidentes en su momento han mandado al Congreso de la Unión, son documentos oficiales, institucionales, generar una serie de promesas, una serie de supuestos que no se están cumpliendo, como las famosas pensiones dignas, y una administración más eficiente a través de un sistema privado. Es momento de hacer y de demandar al gobierno federal un alto en el camino y una evaluación de una reforma que continúa su marcha hacia el fracaso y continúa su marcha llevando a muchos más trabajadores a un sistema de no pensiones, sino a un sistema exclusivamente de ahorro para financiar al gobierno federal y a empresas privadas nacionales y extranjeras. Muchas gracias. Bueno, concluyendo lo que decía yo en mi intervención anterior, nuestro problema concreto respecto a este tema es que quien nos viene a decir lo que en teoría nos va a ayudar es una entidad, no voy a ponerle nombre, no voy a ponerle apellido, es una entidad que tiene ignorancia, número 1, en el tema y número 2, en el país. Pero, insistiendo precisamente con lo que decía yo de que el que paga manda, pues efectivamente, bien lo señala Odilia, pues esto ya es el refrito de lo que se ha dicho muchas veces. Nada más que ahora la diferencia es que nos lo viene a decir un organismo internacional. Entonces es como haber buscado una justificación de todo lo que he querido hacer y no se ha podido por diversas razones. Pero pues uno de los peores respaldos, creo yo. Yo no sé si en su momento este gobierno que tuvo tanto acercamiento con la OIT al inicio de su gestión, a lo mejor se acercó a la OIT y la OIT le dijo: yo no puedo hacer un estudio de ese tipo, cuando una de las premisas de la OIT es no recomendar un sistema en específico, o directamente pues ya se fueron con Gurría y dijeron: pues amiguito, aquí está, pero tiene que decir esto. Y hablar de las consecuencias, bueno, a veces los políticos no piensan más que en sexenios. Más de 6 años, pues ya vendrá otro a resolver el problema, ya le pasamos la papa caliente a alguien más. Y precisamente aquí lo que estamos viendo es que hasta el 2022 probablemente se pensionen las primeras personas que cotizaron íntegramente en la ley 97. Pero las elecciones son en el 2018, entonces todavía ahorita tenemos 2 años y medio para hacer tonterías. Al cabo ya vendrá alguien más y a ver qué hace con eso. Y francamente yo creo que los que están frotándose las manos para el 2018 y diciendo yo quiero, yo no sé si han realmente analizado la bomba de tiempo que tienen en sus manos o que tendrían en sus manos en cuanto al tema de pensiones, porque las consecuencias, quiero que hagamos un poco de historia y nos vayamos a la Alemania de Bismarck y analicemos propiamente a Bismarck.
Bismarck hoy en día lo calificaríamos de ultraderecha, liberal, oligarca, y sin embargo, con todas esas características que le pondríamos hoy en día, tenemos a un hombre que pensó más allá de lo que hoy diríamos 6 años y dijo: no, vamos a establecer un sistema para los trabajadores, y que precisamente tenía un trasfondo político también. La verdad no creo que haya sido tan de buena gente de preocuparse por los trabajadores, más cuando he mencionado que tenía estas características, y él reconoce precisamente que si no se atienden esas cosas se va a generar un problema social en el naciente imperio que se acaba de unificar a Alemania. Y por eso menciona frases como de: hay que darle a la gente lo que es de ella antes de que venga y nos lo quite por la fuerza. O mencionar que el seguro social, por caro que parezca, es menos gravoso y costoso que una revuelta social. Entonces, pues lo que pasa en este país es que tenemos esa visión de 6 años, y a los que siguen pues ya les tocará el problema, y los que siguen pues ya tendrán que ver cómo lo resuelven. Y efectivamente, como decía Ovilia, yo creo que es momento de que todos nos sentemos y todos hablemos, todos seamos escuchados, pero solamente una parte de todos, que sería la de los expertos, tenga voz y voto para hacer una reflexión seria, más allá efectivamente solo de lo técnico. No nada más es cuestión de a rajatabla tratar de aplicar una teoría, y busquemos una posible solución, que a estas alturas yo creo que es imposible desaparecer a las Afores. Tendrán que estar por ahí, pero con ciertos acotamientos para que no sigan en este abuso del manejo de los recursos de los trabajadores. Y porque además el gobierno no ha visto, no ha pensado que si estamos hablando de que la población se está volviendo cada vez más longeva, y va a llegar un momento en el que todos los 25% de las personas de este país sean de 65 años o más, pues yo creo que ninguno de estos se ha levantado temprano a la casilla electoral cuando es día de elecciones. Los que están formados desde antes de las 8 son puras cabecitas blancas. Entonces, bueno, pero los que llegan a las 8 o antes, entonces esa falta de visión de hasta política, voy a tener 25% de la población como potencial elector. Con esos me darían el triunfo. Si pensamos que Vicente Fox ganó como con el 43%, hombre, ya tener 25% de los votos, ya la hice, pero no lo están viendo así. Y entonces están haciendo otro tipo de cosas, como decir que ya las pensiones son una carga fiscal, y que esa carga fiscal se está quitando de encima, y por eso están funcionando esos sistemas de cuentas individuales y hay que generar más, cuando la verdad eso es una carga fiscal disfrazada, porque más de la mitad de los recursos están en deuda pública, es decir, ahora se los pasamos al gobierno, y el gobierno va a tener que pagar esos recursos más los intereses a los administradores privados. Pues estamos pagando un costo que antes no teníamos. Estamos cayendo en un ciclo vicioso, pero donde cuando volvemos al mismo punto ya llegamos con eso disfrazado. Entonces, si no se nota, pues a lo mejor nadie lo nota. Qué bueno entonces que tengamos este tipo de reuniones para informarnos, para discutir, y si nos dará tiempo hablamos algo de soluciones en la siguiente intervención. Muchas gracias. Bueno, en beneficio de la tercera edad, y también que me toque al último, me aprovecho el comentario. Bien, sí, hay un estado pobre en México, o sea, que tiene tanta carga fiscal, que se deshace de sus funciones de regulación porque no hay dinero para tener los suficientes supervisores en las minas, en esto, para vigilar que se cumplan las normas de condiciones de trabajo. Que se queja de que, bueno, para el avión sí hay, por supuesto, recursos, ¿no? Y para los shopping que realizan nuestra primera dama, ¿no? Pero se muestra muy austero en relación a las pensiones de los mexicanos. Los que ya tienen
ese derecho, porque ustedes saben que la pensión no es un derecho adquirido. Ya la Suprema Corte de Justicia dijo que hasta el momento en que se cumplen todas las condiciones, un día antes, o sea, hasta el momento en que yo reciba la primera pensión, primer pago de pensión, es cuando ya nadie me la puede quitar y no me puede variar las condiciones. Pero la Suprema Corte de Justicia, con excepción de ellos, ya dijo que a todos los demás, ¿sí?, que no son dioses como ellos, ¿sí?, a todos los demás, bueno, también excepto a Gurría, que tiene una buena pensión, se jubiló a los 45 años, ustedes saben, como director del Banco de Comercio Exterior. Entonces la Suprema Corte de Justicia dijo que todos los demás, que somos hijos de vecina, no somos ciudadanos con derechos a seguridad social. Un día antes de que recibamos nuestro primer pago, no tenemos el derecho a la pensión. Y hay jurisprudencia casi ya en ese sentido. Es muy importante también revisar esto. Cómo ellos mismos se protegen. Decía el gran caricaturista Rius, ¿no? Tapados los unos a los otros, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si descobijan a la cuestión de la Casa Blanca a Peña Nieto, pues ahí va una frazadita, ¿no?, de su tinterillo, secretario de la Función Pública, a protegerlo, ¿no? No tienen, no es corrupción, no es nada, no hay problema. Entonces, es muy importante pensar en que el Estado es pobre, pero para con los ciudadanos de a pie, pero no es pobre para todo eso que dijimos. Aprovecharse de los contratos que da con recursos públicos para obtener una Casa Blanca, ¿sí? Pagar este avión de 3,000 o 4,000 millones de pesos, ¿sí?, etcétera. Seguir manteniendo las pensiones de los presidentes y de todos los funcionarios de alto nivel, etcétera. Pero se comporta como de Monterrey. La otra vez fui a comer a un restaurante donde siempre voy, porque es una comida corrida, que es lo que nos alcanza para los pobresores. Y entonces me dice, de sopa, o sea, de entrada, del primer plato que hay, pues hay consomé de pollo o sopa regiomontana. Ay, ¿esa cómo es? No recuerdo. Entonces dije yo, pues, no es que la comida de Monterrey sea muy buena, ¿no?, como la de acá o la de Puebla, pero me intrigó. ¿Y cómo es? Dice, pues de codito. Entonces, ¿qué está siguiendo? La receta de los empresarios regiomontanos del gobierno. Y es un Estado pobre para nosotros. ¿Por qué? El total de ingresos tributarios en tanto por ciento del PIB, el PIB, como ustedes saben, señala el índice de crecimiento de la riqueza por año, producida por todos nosotros y apropiada y que se apropia por el 1% de la población. Los 85 billonarios del mundo, multimillonarios del mundo, concentran recursos equivalentes a los recursos de 3,000 millones de personas en el planeta. Ni siquiera 100 personas. ¿Esto de qué nos habla? De un contexto de desigualdad. México, 1990, tiene este porcentaje de 15.5. En el 2010, 18.5. Y ya están diciendo los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, ay, es que ya nos quieren tasar, nos quieren expropiar nuestra riqueza. En este contexto de desigualdad, de acumulación, donde el 1% se apropia del 40% de esa riqueza, en México, pero el Estado en 2014 mantiene el mismo porcentaje, 19.5 de tributación respecto del PIB. Entonces es un Estado pobre, sí, porque quiere, porque está al servicio de los grandes empresarios. Ese es el problema del país. Y claro, no le alcanza para la seguridad social. Entonces, hazte cargo de la seguridad social. Entonces,
es muy importante que valoremos cuál es el tamaño del problema de la seguridad social y que reflexionemos y que participemos todos. Repito, en España, antes de la llegada del primer gobierno electo, ¿sí?, después de la dictadura franquista, los partidos, los sindicatos y la población en general firmaron el Pacto de Toledo. Esto es un problema político, no un problema solamente técnico. Problema político. Hay que atarle las manos a los partidos políticos para cuando lleguen al gobierno, Slim o Coppel, ¿sí?, el millonario que hizo Calderón, ¿sí?, no les aten las manos, ¿sí? Hay un pacto. Tú no puedes cambiar como gobierno, independientemente que seas de derecha, de izquierda, etcétera, de centro o independiente. Ya sabemos también el problema de los independientes, que están más sujetos a todas las presiones, ¿no?, de los que, como decía Carlos, el que paga manda. Entonces es importante ir pensando en una solución política. Gracias. Bueno, lamentablemente no vamos a tener una tercera ronda por los tiempos. En esta mesa se presentó una variedad de problemas que tienen las pensiones y en ella vimos todas las reformas que tienen precisamente explicar a través de un análisis técnico el quebranto